Buenos días. ¿Se escucha? Que no sé si lo tengo apagado o prendido. Buenos días. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahí sí? Ya. Gracias. Ok. Día frío hoy día, ¿no es cierto? Vamos a continuar estudiando esta carta desafiante, ¿verdad? De Filipenses. Esta carta que Pablo escribe ahí a esa amada iglesia ahí en Filipos. La semana pasada quedamos en el capítulo 4 y hoy sí, si Dios lo permite, vamos a terminar. No vamos a terminar el capítulo 4, pero vamos a terminar hasta el versículo 9, que es lo que me correspondía poder compartir con ustedes. Y les decía que esta es una carta desafiante y no saben lo difícil que es estar parado acá adelante. Cada vez que nos confrontamos frente a la palabra de Dios, no solo los que enseñan, sino también los que escuchan. La palabra de Dios es para todos nosotros y ruego a Dios y he estado orando para que el Señor pueda hablar a nuestras vidas de una manera especial cada domingo y que pueda ir transformando nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir la vida, la manera en cómo percibimos y hacemos las cosas para Dios. Así que vamos ahí a continuar en Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 9. La semana pasada llegamos hasta el versículo 3, ¿lo recuerdan? Y vamos a tomar algunos minutos para resumir lo que veníamos enseñando y veníamos viendo ahí desde el versículo 1 al 3. En primer lugar, ¿no es cierto? En primer lugar, en el versículo 1, lo que veíamos la semana pasada era que Pablo se refería a los creyentes, tanto hombres como mujeres, como hermanos, ¿no es cierto? Estos compañeros creyentes. Y él, en este versículo 1, ¿no es cierto?, destaca el amor y el deseo que él siente por ellos, mostrándole un vínculo muy cercano y cariñoso. Él constantemente mostraba un vínculo cercano, de cariño, de aprecio. Él le decía que ellos, estos filipenses, eran sus amados y sus deseados. Él deseaba estar con ellos. Pablo expresa este amor y este deseo por ellos. Recordemos que Pablo estaba arrestado, ¿lo recuerdan? Pero Pablo, por esta razón, anhelaba verlos. Ellos son amados por él y él desea verlos. Eso era lo que él quería expresar en este versículo 1. En segundo lugar, también en el versículo 1, vimos la semana pasada que los creyentes son considerados por Pablo como su gozo y su corona. ¿Están recordando? ¿Sí? Los creyentes para Pablo, y particularmente estos hermanos de aquí de Filipos, eran su gozo y su corona. Esto quiere decir que ellos representaban su alegría, su orgullo, su satisfacción. Y no solo esto, sino que también ellos representaban su recompensa. Ustedes son mi corona. Pablo los llama gozo y corona mía. Pablo estaba diciendo acá que cuando él se invertía en la vida de otras personas, que cuando él ministraba en la vida de otras personas, eso a él le producía un gozo y una satisfacción en la vida de él. Un gozo que provenía del Señor. Y en el futuro él sabía que ese gozo además se transformaría en más gozo y en recompensa en su vida. Cuando él estuviera en el reino de Dios. No solo eran su gozo ahora, y eso a él lo motivaba y estaba altamente motivado con eso, sino que él sabía que en el futuro ese servicio, esa inversión que él hacía en ellos, se transformaría en Pablo en una recompensa. Y decíamos que corona, ¿no es cierto?, en el original era la palabra, ¿se acuerdan? Estéfanos. Era la palabra estéfano y es una corona de victoria. Una corona dada a los ganadores de una carrera. Y les daba el ejemplo, ¿no es cierto?, ahí de los Juegos Olímpicos de Atenas, donde le ponían una corona ahí de laurel, ¿habían dicho? De olivo, ¿no es cierto?, ahí entretejida. Entonces,
esta corona que Pablo añora no es una corona de un rey, sino es una corona que se le da a uno que logra terminar la carrera. ¿Recuerdan lo que venía diciendo en el capítulo 3? Me extiendo hacia adelante, olvido lo que está atrás, me entiendo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces no es una corona de un rey, sino más bien es una corona de un ganador. Pablo está altamente motivado y comprometido con ministrar la vida de otras personas. En este caso, los filipenses. ¿Qué más vimos la semana pasada? En tercer lugar, vimos que Pablo exhorta a los creyentes a permanecer firmes en el Señor. Pablo una y otra vez repite esta frase en el libro de Filipenses, en el Señor. Que esa firmeza se logra solo estando en Él. Y al decir también el Señor, Él se está refiriendo al señorío de Cristo, que Él es el amo, que Él es el que pone las órdenes y Él es su siervo. Y este es el núcleo de este versículo 1, firmes en el Señor. Pablo exhorta a los creyentes para que estén firmes en el Señor. Este es el principio central, hermano, de esta enseñanza que Pablo estaba culminando acá en este versículo 1. ¿Recuerdan cómo pensaba el versículo 1? Decía, así que él estaba conectando todo o gran parte del capítulo 3 con esta conclusión que estaba haciendo ahora acá en el capítulo 4. O sea, este versículo, en otras palabras, está diciendo, esto que le estoy diciendo es en base a lo que ya les había dicho anteriormente. Entonces, la fuerza y la firmeza y la estabilidad espiritual no se encuentran en uno mismo, dice Pablo, sino en una relación vivificante con Jesucristo. Por eso él dice, estad firmes en el Señor. Tanto el gozo como el estar firmes en la vida cristiana se encuentra en el Señor. Efesios capítulo 6, versículo 10, Pablo exhorta a los creyentes y le dice, escuche, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. La misma idea que está hablando acá en Filipenses. Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Esto implica que la verdadera firmeza proviene de depender de la fortaleza que proviene de Cristo Jesús, de la fortaleza que Él proporciona en nosotros. El estar firme, el ser valientes en la vida cristiana, el perseverar en la vida cristiana, se logra solo estando en Jesús. Cuando uno está en debilidades en la vida cristiana y está arriba para abajo, es porque tal vez no estamos en Cristo, no estamos permaneciendo en Él. No se trata solo de una actitud mental o un esfuerzo voluntario por estar firme. No es eso a lo que se refiere Pablo, no es mentalízate para estar firme, no. Esta firmeza la vas a encontrar solo en el Señor. Se trata de estar en una posición espiritual adecuada. ¿Dónde? Al lado del Señor, en comunión con Él. Ayer mientras comentaba estos pasajes con mi esposa, recordé una historia que se la contaba y creo que ilustra mucho esto de estar en el Señor y de fortalecernos en Él, en el poder de sus fuerzas y en el ser valiente en la vida cristiana y en perseverar, cuando debemos estar en Él. Resulta que cuando yo tenía como 10 años, debe haber estado en cuarto, quinto básico, eso más o menos uno va a los 10 años, ¿no? Cuarto, quinto básico. Recuerdo que por situaciones familiares tuvimos que mudarnos de Santiago con mi mamá, ¿no es cierto? Vivíamos los dos solos y nos fuimos a Calama. Y ese tiempo que tuvimos en Calama, que fue más o menos como 2 a 3 años, no recuerdo muy bien, fue como un cara y sello para mi vida. Por un lado, había una parte muy linda que era mi vida de niño en la cuadra donde yo jugaba. Era en una población así muy pobre y era la última calle de la ciudad de Calama, al parecer, porque si tú mirabas hacia un lado se veía la ciudad y tú mirabas para el otro lado, era puro desierto. Pero yo lo pasaba tan bien, tenía un montón de amigos y lo pasaba increíble. Y tengo muchos recuerdos muy lindos de vivir allá. Pero por otro lado, la otra cara de la moneda es que en el colegio lo pasaba pésimo.
lo pasaba muy mal, sufría muchísimo. Y sufría porque no sé por qué, pero uno al venir de Santiago pareciera que los niños de la escuela te odiaran. Y eso es lo que me pasaba. Todos mis compañeros en la escuela me odiaban y me ofrecían paliza a cada rato. El bullying viene de siempre. Y yo la pasaba muy mal. Tan así que yo no salía al recreo. Porque en la sala estaba seguro, estaba el profe. Pero afuera en el recreo siempre me amenazaban que en el recreo me la iban a dar. O pasaban ahí en el escritorio, me empujaban y me golpeaban. Y además, yo estaba ultra amenazado por mi mamá que debía comportarme bien porque era el único colegio que me recibió. No tenía muy buenas notas. Entonces, por un lado lo pasaba muy bien en la cuadra, en el barrio, pero en el colegio lo pasé muy mal. Muy, muy, muy mal. El punto es que un día conversando con los amigos ahí en la cuadra, en el pasaje, que era un pasaje de tierra, conversando con un amigo que era más grande que yo, muy más grande que yo, me di cuenta que él iba en el mismo colegio que yo. Yo no lo había relacionado, como nunca salía al recreo, nunca lo vi, nunca me di cuenta. Y él me dice, pero si yo voy en el mismo colegio, ¿en serio? Le digo, sí. Me dice, no te preocupes, yo te voy a proteger. Él iba en octavo básico. ¿Entiendes? Entonces, él era más grande y más fuerte que yo. ¿Y saben qué? Yo le creí. Y él me dijo, mañana sale al recreo. Yo te voy a ir a buscar a la sala. Y salí al recreo. Yo era débil, pero él era fuerte. Yo era pequeño, pero él era grande. Él prometió cuidarme y yo le creí. Y de ese día empecé a salir todos los días al recreo. Ese día empecé a estar firme en el recreo, con una vida victoriosa, porque él estaba conmigo. Eso es lo que está hablando Pablo acá. Yo era débil, pero él era fuerte. Cuando yo estaba con él, yo me sentía muy fuerte caminando en ese recreo. Y nadie me podía tocar, porque él era 4 años o 5 años mayor. La vida cristiana es así. Por eso Pablo dice que debemos estar firmes en el Señor. Y el estar en Él produce gozo. Cuando yo estaba en el recreo, ahora estaba con gozo. Porque Él era fuerte. Porque Él prometía cuidarme. Y Él me cuidó. De eso se trata la vida cristiana. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Que debemos estar firmes en Él. En el poder de sus fuerzas. No en nuestras fuerzas. El cuarto punto que veíamos la semana pasada era que Pablo hace un llamado específico a 2 mujeres. ¿Lo recuerdan? A Evodia y a Síntique. Que al parecer estaban teniendo una especie de división entre ellas. ¿Lo recuerdan? Y él les llama a que se reconcilien, a tener un mismo sentir, dice nuevamente, en el Señor. Él les recuerda, recuerden que ustedes tienen un vínculo común que es el Señor. Tengan una misma manera de pensar, le dice, resuelvan sus diferencias. Hay algo más grande que sus diferencias, que es estar en el Señor. Tanto Bodia como Síntique eran personas que tenían celo por el Señor. Eran personas que servían al Señor. Eran personas que servían con Pablo en el ministerio. Pero este amor en el Señor, tal vez en algunos momentos lo canalizaban de manera inadecuada. Y muchas veces nos pasa, incluso que nos peleamos con hermanos en el ministerio, porque todos creemos tener la verdad y tenemos celo por el Señor y nos llevamos y llegamos en un punto en el cual no hay acuerdo. Ahí siempre debe primar y entender que estamos en el Señor y nuestras diferencias deben quedar de lado. Porque yo siempre voy a poner a mi hermano antes que yo. Y eso es lo que Pablo venía guiando ahí a estas mujeres, a Bodia y a Síntique, que resolvieran esas diferencias. Pablo les dice, les ruego. Él no les manda, no se los pido como alguien que manda, sino se los pido como alguien que ruega, les dice, les ruego. O sea, es como que le está pidiendo un favor. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, dice, de un mismo pensamiento en el Señor.
También pide a un compañero fiel, que no sabemos quién era, ¿no es cierto? Seguramente una persona piadosa y fiel en el Señor. Dice, también pido a este compañero fiel que las ayude, destacando la importancia de la unidad y la colaboración entre creyentes, cuyo nombre, dice, estaban escritos, ¿dónde? En el libro de la vida. Nuestro padrón electoral está allá. Nuestro registro civil está escrito en el libro de la vida del Cordero, en el reino de Dios. Y Él trae todas estas cosas a la mente para que se den cuenta que cualquier cosa que estén entretenidos y que los tenga en división es nada comparado con lo que Cristo hizo por nosotros y comparado con el reino de Dios. Cuando entendemos, hermanos, que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida del Cordero, todo, absolutamente todo, hermanos, toda nuestra vida debería cambiar. Cuando nosotros realmente entendemos que nuestros nombres están escritos en ese libro, toda nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de tomar las decisiones debería cambiar. Cualquier diferencia entre nosotros debería ser considerado como nada, como poca cosa, comparado con el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, en el cual Él tomó nuestro lugar, ¿no es cierto? Y por su gracia hoy día estamos inscritos en ese libro de la vida del Cordero y el resultado que eso obtiene. Y hasta aquí llegamos la semana pasada, versículo 4. Dice ahora, regocijaos en el Señor siempre, dice. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo dice, regocijaos, gócense siempre en el Señor, a pesar de las circunstancias de donde está escribiendo Pablo. Recuerden que él está encarcelado. El gozo está por todos lados en este libro de Filipenses. Y él estando encarcelado dice, regocijaos en el Señor. Y dice, otra vez digo regocijaos. Eso significa énfasis. Él lo está repitiendo de manera deliberada. Les enfatizo esto. Y yo estoy encarcelado. Y una y otra vez les vuelvo a hablar del gozo en el Señor. Regocíjense en Él. Otra vez les digo, regocíjense en Él. Ahora, si nos quedamos hasta acá, diríamos, hermano Rodrigo, eso es imposible. ¿Cómo puedo estar regocijado en el Señor siempre? Es imposible. No se puede. Si nos quedamos hasta acá, claro que es imposible. Es imposible vivir regocijado en el Señor siempre. Podemos vivir regocijados cuando tenemos problemas, cuando hay angustia, cuando hay depresión, cuando la estamos pasando mal. Pablo pareciera que dice que sí. Porque dice regocijados en el Señor siempre, en todo momento. Pero debemos seguir leyendo para entender por qué Él dice que debemos regocijarnos siempre. Él va a dar la clave más adelante en el versículo 6. El versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida, dice, de todos los hombres. El Señor, dice, está cerca. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, dice. Pablo está diciendo, no sean personas ásperas, sean personas gentiles y que esta gentileza sea notada por todos. ¿Recuerdan dónde estaba Pablo? ¿Recuerdan que él decía que el estar preso en el Señor había sido de beneficio para el Evangelio? ¿Lo recuerdan? ¿Por qué habrá sido eso? ¿Porque Pablo era una persona áspera? ¿Porque Pablo no era una persona gentil? Pablo está diciendo, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Que todos se den cuenta de que ustedes son personas amables y pacientes. Y recuerden, dice, el Señor está cerca. En otras palabras, el Señor viene pronto. En otras palabras, Él está diciendo, ¿saben qué?
queda poco tiempo. El tiempo se está agotando. ¿Sí? Por un lado podemos interpretar el Señor está cerca, y está bien, está cerca de mí, viene hablando de eso. Pero yo creo que el Señor está diciendo, cuidado, que el tiempo se agota, hermanos. El Señor está cerca. Que la gente puede ver que eres una persona gentil, amable. Que tu testimonio adorne, ¿no es cierto?, esa doctrina que nosotros predicamos. El Señor está cerca. Queda poco tiempo. Queda poco tiempo. Pablo, ¿por qué? ¿Por qué nuestra gentileza debe ser conocida por todos los hombres? Y Pablo responde, porque esta es la base del ministerio. No podemos predicar el evangelio si somos personas desagradables, ¿se entiende? ¿Se entiende que es un antitestimonio? ¿Eso no cuadra? Tu vida diaria debe ser de una persona gentil porque tú fuiste transformado. Y nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Tu testimonio, como le decía anteriormente, adorna la doctrina. Miren, es como, ¿han visto esas vitrinas? ¿No es cierto? Que a veces tienen cecina o pasteles o cosas así y tienen la luz apagada. Y uno llega a esos lugares a comprar y como que no sabéis, pareciera que esto era añejo, como que te da cosita a veces comprar. En cambio, a veces va a unas vitrinas donde tienen luces LED, vidrios de termopanel, bien iluminada, llena de colores, y tú miras eso y te dan ganas de comprar eso. Así debe ser nuestra vida. La doctrina está dentro, nosotros debemos ser una vitrina que la gente mire y quiera eso. Eso es lo que está diciendo Pablo. Que se acerquen a ti como una pastelería y que quieran tomar eso que está ahí. Tú eres la vitrina que adorna, nosotros somos la vitrina que adorna esa palabra, que adorna el evangelio, que adorna la doctrina. ¿Por qué, Pablo? Porque el Señor está cerca, dice. Sean así porque el tiempo se está agotando y tú puedes dar testimonio de ello. Entender que el Señor está cerca y que el tiempo se agota, esto debería ser una motivación, hermanos, adicional a nuestra vida. El poder compartir el evangelio a otras personas. Y Dios, cuando estamos con una perspectiva correcta, Dios abre las puertas para eso. Versículo 6. Y acá vemos la clave para entender el versículo 4 que hablábamos anteriormente acerca de regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Sobre cómo podemos estar en gozo todo el tiempo. Escuche lo que dice el verso 6. Dice, por nada, dice. Y esta palabra es enfática, por nada. Él dice, por nada estéis afanosos o preocupados se puede traducir. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Por qué dicen toda oración y ruego? Es como que, mira, cuando las cosas andan bien, ¿qué es lo que hacemos? Oramos. Pero cuando la temperatura empieza a subir y las cosas andan mal, ¿qué empezamos a hacer? Rogamos al Señor. ¿No te has visto así alguna vez? ¿No te has visto cuando necesitas desesperadamente de que Él intervenga? ¿Te estás ahogando? Él dice, no solo oren, rueguen al Señor. Dice, con acción de gracia. Esta es la clave para estar en gozo todo el tiempo. Esta es la clave para estar en gozo todo el tiempo. Lo que Pablo está señalando es que todos podemos estar siempre con gozo, regocijados en el Señor siempre, cuando actuamos, en dependencia de Dios por medio de la oración y el ruego hacia Él. Podemos estar siempre en gozo, viviendo una vida de victoria, cuando nos mantenemos en dependencia de Dios mediante la oración y el ruego. En otras palabras, Pablo dice, podrás estar siempre con gozo porque estás orando continuamente, porque estás orando recurrentemente.
Esa es la clave. Esas dos cosas ustedes la van a ver que siempre van juntas. El gozo siempre va acompañado de estar orando, de llevando nuestras preocupaciones al Señor. Y es el mismo principio que vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 y 17. Miren, escuchen. Escuchen la palabra de Dios. Dice, está siempre gozosos, la misma idea, regocijados siempre, orar sin cesar. ¿Ven? Estad siempre gozosos, orar sin cesar. Oren recurrentemente. ¿Ven la conexión? Lo mismo que venía diciendo en Filipenses. Esta era una exhortación constante de Pablo a las iglesias. Estad siempre gozosos, oren sin cesar. Él dice, siempre responderán en gozo mientras se mantengan orando y rogando al Señor. Siempre responderán en gozo mientras actúen en dependencia de Dios por medio de la oración. Pablo está diciendo, hermanos, dependan de Él. ¿Y cómo se hace? Buscándolo continuamente, recurrentemente mediante la oración. ¿Y cuánto cuesta orar, verdad? ¿Cuánto cuesta orar, hermanos? Es vital en la vida y tanto nos cuesta. Y Pablo constantemente hace esta conexión. Si ustedes no están viviendo con gozo, dice Pablo, es porque no están orando. Si lo viéramos de una manera invertida. Ustedes no están con gozo siempre porque no oran y ruegan. Ustedes dejan sueltos sus pensamientos y su corazón. Cuando viene la angustia, la depresión, cuando vienen los problemas, deben ir a depender de Dios continuamente mediante la oración y el ruego. El mismo principio que vemos en capítulo 4, versículos el 4 y el 6. Pablo dice, por nada estéis afanosos, o sea, preocupados. Por nada estén preocupados. Ahora, pero dice, pero digo de verdad, por nada. Está diciendo por nada, es un absoluto. Por nada se preocupen. Y afán tiene el sentido de ser jalado de un lado a otro. Dice que cuando nos preocupamos es como que si nuestra mente estuviera constantemente en un ir y venir, en un ir y venir. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo le dice por nada estéis afanosos o preocupados? Miren, ¿qué produce el afán? ¿Qué producen las preocupaciones? ¿Cuál es el resultado del afán y de las preocupaciones? ¿Cuál es? ¿Cuál es el resultado de vivir siempre preocupado, de vivir siempre con afanes? Tristeza, pérdida de gozo, pérdida de regocijo, falta de gozo. ¿Lo ven? Por eso Él nos pide, no se preocupen por nada, porque cuando ustedes entran en esa preocupación, ocurrirá algo en sus cabezas, en su corazón, en su interior. Pérdida de gozo, tristeza, falta de gozo en sus vidas. Debemos entender que el afán y las preocupaciones pueden apagar el gozo, hermanos. Eso es lo que está diciendo acá. Hermano, ¿has llegado triste hoy día? ¿Has llegado preocupado? ¿Has llegado con algo que sientes que te aplasta? ¿Estás viviendo así, en depresión continuamente? Eso apagará tu gozo. Eso provocará pérdida de gozo en tu vida. Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, anima a los creyentes a no vivir preocupado y afanado, dice, por nada, por nada. Filipenses 4:4 nos exhorta a regocijarnos en el Señor siempre. Pero el afán y las preocupaciones pueden hacer perder ese gozo al creyente. Por lo tanto, el afán y las preocupaciones producen un estado en nosotros de incertidumbre, de falta de paz, de desconfianza en Dios, de distracción espiritual, de agotamiento, de falta de gozo. Por esta razón Pablo dice, no te afanes por nada, porque perderás el gozo. ¿Quieren vivir una vida con gozo, hermanos? Amén. Escuché
¿De verdad, hermanos, queremos vivir una vida de regocijo todo el tiempo en gozo? Amén, ¿verdad? Eso es lo que todos queremos. Pero ¿cuánto nos cuesta entender esto que Pablo está diciendo acá? No se preocupen por nada. No vivan afanados de las cosas, porque perderán el gozo. Ahora, ¿cuál es la solución que Pablo ofrece frente al afán y las preocupaciones? Porque no lo deja ahí. Porque él podría decir simplemente, mira, no te preocupes por nada, vive la vida, ¿no es cierto? No está diciendo eso. ¿Cuál es la solución que Pablo ofrece frente al afán y las preocupaciones? Dice, por nada estéis afanosos, sino, o en contraste de, se puede entender, sean conocidas vuestras peticiones. Subraye eso. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No se afanen por nada. Cuando venga ese afán y su preocupación, tomen esas preocupaciones y llévensela a Dios. Llévensela a Dios, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. El principio acá es que Dios quiere escuchar nuestras peticiones. Por esto Pablo dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Pero cómo? ¿Acaso Dios no conoce mis preocupaciones? ¿Por qué dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios? ¿Acaso Dios no conoce todo? La respuesta es claro que sí, Dios conoce todo, absolutamente todo. El punto acá es que Él quiere que tú se lo cuentes, que le ores y que le ruegues, porque eso producirá en ti dependencia. El punto acá no es que Él no lo sepa, el punto acá es que Pablo dice, anda y cuéntale. Eso producirá dependencia, comunión. Eso producirá que tus pensamientos y tu oración empiece a cambiar conforme a la guía del Espíritu Santo. Él moldeará esos pensamientos de afán y de preocupación. Dios busca que estemos continuamente dependiendo de Él en oración. Porque nosotros no podemos hacer nada sin Él. Y Él no quiere hacer nada sin nosotros. ¿Escuchó? Nosotros no podemos hacer nada sin Él. Y Dios no quiere hacer nada sin nosotros. Por eso constantemente vemos el principio de la oración en la Escritura. En depender de Él. Él quiere hacer las cosas con nosotros. Que nosotros estemos en dependencia de Él. Miren, quiero ilustrar esto de depender en el Señor, en oración, ¿no es cierto? Esta dependencia que debemos tener con Él y que Él quiere hacer las cosas con nosotros. Él puede hacer todo solo, pero Él quiere hacerlo con nosotros. Ahora nosotros no lo podemos hacer todo solo, dependemos de Él. Necesitamos estar del lado de Él. Cuando tenía 15 años, empecé a participar en un ministerio que, bueno, muchos de acá lo conocen, Palabra de Vida. Un ministerio enfocado al evangelismo a los jóvenes. Y yo conocí al Señor, parece que a los 13, 14 años, un poquito antes, en ese campamento. Y luego los años siguientes, iba a colaborar y a servir en ese lugar. Habían hartas actividades, como ustedes saben, que muchos de los jóvenes en el verano van a servir allá en la cocina, en el audio y en distintas cosas, en el mantenimiento. En ese lugar había un misionero, que ya no está en ese lugar, un gringo muy amoroso. Su nombre era Ron Morton. Él estaba encargado del mantenimiento en ese lugar. Esa persona que está ahí de polera blanca. Un misionero muy lindo que trabajaba tras bambalinas. Nadie lo veía. Él solo reparaba, hacía cosas, cortaba el pasto, sacaba la basura. Y ese era su ministerio en el lugar. Y cuando llegué a trabajar el primer año, ahí a Palabra de Vida, me asignaron con él. Tomaban un montón de grupos de jóvenes y lo iban asignando a los misioneros. Entonces yo andaba con él en una de las cosas de la mañana recogiendo la basura. Y recogíamos la basura en esta retroexcavadora. Íbamos pasando por las... No en esa, pero un ejemplo. Íbamos por las cabañas recogiendo la basura, ¿no es cierto? Ahí en
en la mañana y después la llevábamos hacia un lugar de acopio donde pasaba el camión y se llevaba. Un día estaba él y yo solos, ¿no es cierto? Y él me pregunta, él iba manejando y yo me sentaba como, esa está bonita, tiene puertas, la que teníamos ya no tenía puertas, nada. Tenía el techo nomás y yo iba sentado como en el tapabarro de la rueda y ahí lo acompañaba. Entonces yo me bajaba, cargaba la basura y él seguía. Y un día él me pregunta, nos tocó estar solo y me pregunta, Rodrigo, ¿quieres manejar la retroexcavadora? Y le dije, sí, claro que sí. Y de repente él me empieza a enseñar acerca de las palancas, los pedales, que esto hace aquí, que eso hasta allá. Y mientras me enseñaba, uno me dice, pónete aquí en el asiento. Y en un momento u otro yo me vi manejando la retroexcavadora. Iba manejando la retroexcavadora junto con él. Miren, yo estoy absolutamente seguro de que yo por sí solo no podía haber manejado esa retroexcavadora. Claro que no. Él podía manejarla sin mí, claro que sí, pero yo no podía manejarla sin él. Y en un momento yo estaba sentado tratando de mover las palancas y las cosas y él iba al lado mío y en un momento como que nos fusionamos los dos en uno. Era como si tuviéramos una comunión plena manejando esa retroexcavadora. Eso es un poco lo que ilustra la oración. Dios puede hacer todo sin nosotros, pero nosotros no podemos hacerlo sin Él. El punto es que Él quiere hacerlo con nosotros. Yo tuve el privilegio esa mañana de haber manejado esa retroexcavadora porque Él me dio el privilegio. Ese señor Ron Morton me dijo, siéntate aquí y yo te enseño y lo haremos juntos. La oración habla de eso, hermanos, de depender de Él. Nosotros no podemos hacer nada sin Él y Él no quiere hacer nada sin nosotros. Él quiere que le roguemos, que dependamos de Él, que vamos en oración. Y cuando lo hacemos así, podremos vivir una vida con gozo, con victoria en el Señor. ¿Sí? Entonces, debemos recordar que necesitamos actuar en dependencia de Él. Debemos estar en dependencia del Señor mediante la oración y el ruego. Así es la oración. Nosotros no podemos hacer nada sin Dios y Él no quiere hacer nada sin nosotros. Por eso Él nos pide que roguemos y que seamos recurrentes en la oración. Entonces este es el principio que está enseñando Pablo. Ustedes podrán estar siempre con gozo, siempre en regocijo, si se mantienen orando y llevando esas peticiones al Señor continuamente. Y cuando oramos al Señor, debemos hacerlo siempre, dice, con acción de gracia. Esto significa agradeciendo de antemano las oraciones, porque sabemos que Él responderá. Con acción de gracia, Señor, te agradezco de antemano porque sé que tú has escuchado y tú vas a responder la oración. Eso es fe, agradecer de antemano las peticiones. Dar gracias es un componente vital, hermanos, en la oración. No es, Señor, dame esto, en el nombre de Jesús, amén. No, Pablo está diciendo, dando gracias, dar gracias de antemano. Eso incluso se hace, ¿recuerdan? Las personas que tienen ahí escritura o escribían carta o mail de una manera más, ¿cómo se dice?, formal. Uno antes escribía y pedía una solicitud de algo y decía, te agradezco de antemano. ¿Qué estábamos diciendo? Sé que vas a responder, ya te lo agradezco. Es un poco el sentido de lo que Pablo está diciendo acá. Ahora dice, ¿cuál es el resultado de mantenerse orando y rogando a Dios? ¿Cuál es el resultado de mantenerse orando y rogando al Señor? Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nos mantenemos orando y rogando a Dios, esto traerá un resultado. Gozo en la vida del creyente y no solo eso, sino también paz. La paz de Dios,
La paz de Dios se refiere a una paz que proviene directamente de Dios y no depende de las circunstancias externas. La paz de Dios es algo sobrenatural, dice, distinta a la paz que este mundo ofrece y que solo se puede experimentar a través de una relación con el Señor. Es la tranquilidad y la seguridad interior que Dios da a quienes confían en Él. Es la paz de Dios. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y la paz. ¿Cuál será el resultado? Y la paz de Dios y el regocijo de Dios que viene de Él guardará vuestros corazones, dice en Cristo Jesús. Pero el texto también dice, y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y la palabra guardar, ¿no es cierto?, implica protección y custodia. Es esta protección que es como un guardia que vigila y que defiende. Esa es la paz que Él dice, esa paz cuidará, generará protección, te custodiará, te defenderá. Se refiere a la paz de Dios que protege nuestros corazones y nuestros pensamientos, o sea, nuestra mente. Nuestra mente. La paz de Dios protegerá todo lo que estás pensando continuamente. La paz de Dios protege los corazones, o sea, también protege las emociones, los deseos y el centro de nuestras decisiones, o sea, la mente. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, o sea, lo santo, todo lo agradable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Anteriormente había dicho que la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y ahora Él dice, mira, piensa en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo amable, en lo que es de buen nombre. En lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Pablo exhorta a los creyentes a meditar en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, digno de alabanza. Él enfatiza la importancia de mantener nuestra mente enfocada, ¿dónde? En lo verdadero. No en las mentiras que uno mismo se cree, en lo verdadero. Ahora, ¿por qué Pablo nos pide que llevemos nuestros pensamientos a pensar de esta forma? Porque ¿saben qué? Porque Dios es verdadero, porque Dios es honesto, porque Dios es justo, porque Dios es puro y santo, porque Dios es amable y es apacible. Todas estas cosas, hermanos, ¿saben qué? Reflejan el carácter de Dios. Pablo quiere que no solo nuestras acciones glorifiquen al Señor, a nuestro Dios, sino también nuestros pensamientos glorifiquen a Dios. Pablo nos anima a pensar en las cosas que representan el carácter de Dios, en lo que es verdadero, no en la mentira de este mundo. Piensen en estas cosas. Esto refleja el carácter de Dios. Hay un dicho que dice, somos lo que comemos, ¿verdad? Pero también muchas veces somos lo que pensamos. Lo que dejamos entrar a la mente. Y esta lista, ¿no es cierto?, que vemos acá, es como una serie de vitaminas espirituales para el alma. Si consumimos de ella, nunca nos vamos a enfermar de depresión, de desánimo, de desconsuelo. Debemos alimentarnos de estas verdades que son el carácter de Dios. Porque nuestro espíritu se nutre por todo lo que es verdadero, por todo lo que es honesto, por todo lo que es justo, puro y santo, por lo que es amable y apacible. En otras palabras, nos nutrimos del carácter de Dios. Por eso continuamente nos llama a ir a la palabra de Dios, porque es el carácter de Dios en nuestra vida el que va produciendo ese proceso de santificación en nuestra vida. Por eso nos anima a que pongamos nuestra mente ahí sobre esas cosas. Ahora, si nosotros dejamos nuestros pensamientos sueltos,
y tratamos de discernir bajo nuestra propia manera de pensar lo que es verdadero, honesto, justo y puro, obviamente vamos a fracasar. Obviamente vamos a fallar. Pablo nos está diciendo, busca dentro de ti todo lo que sea verdadero, honesto, justo, puro. No. Si lo buscas dentro de ti, seguro, garantizado, fallarás. Fallaremos. Ya que nuestros pensamientos deben estar basados en la verdad bíblica, en la palabra de Dios. La única forma de que puedas pensar de esta forma, entender el carácter de Dios, es que tus pensamientos estén basados en la verdad bíblica, basados en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que debe condicionar nuestra manera de pensar. Como enseña Romanos 12, capítulo 2, Romanos 12, capítulo 2. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice. De vuestro entendimiento que cambie su manera de pensar. Transformaos, metamorfosis. Dejen que Dios transforme sus pensamientos en lo verdadero, lo honesto, lo puro. Eso es lo que Pablo está queriendo guiarnos. Dios quiere que nuestros pensamientos ya no estén enfocados en lo falso, en la mentira de este mundo, sino en lo verdadero, dice. Dios quiere que nuestros pensamientos ya no estén enfocados en lo deshonesto, sino en lo honesto. ¿Tienes pensamientos deshonestos? No. ¿Seguro? Cuando estás en el trabajo, en tu casa, cómo administras tus finanzas, ¿han pasado pensamientos deshonestos? ¿Sí? Pablo dice, sal de esa manera de pensar. Has nacido de nuevo. Dios quiere que pienses en lo honesto. Dios quiere que nuestros pensamientos ya no estén enfocados en la injusticia, en las cosas injustas, sino en lo justo. Dios quiere que nuestros pensamientos ya no estén enfocados en el pecado que este mundo ofrece, sino en lo puro y santo de Cristo Jesús, de su esencia. Por eso Él dice en esto pensar y da toda esa lista de cosas. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué o quién está controlando mis pensamientos? Hermano, ¿quién está controlando tus pensamientos? ¿Qué o quién los controla? Miren, hermanos, nuestra mente es como la torre de control de todo nuestro cuerpo. Todo lo que se procesa aquí terminará tarde o temprano haciendo nuestro cuerpo. Tarde o temprano todo lo que se aloja aquí es esa torre de control, es ese cuartel donde se disparan las acciones hacia nuestro cuerpo. Todo lo que dejemos atrás, adentro de nuestra cabeza, condicionará nuestra manera de actuar. Nuestro cuerpo se inmovilizará por lo que está en nuestra mente, en nuestros pensamientos. La pregunta es, ¿estás prestando tus ojos y tus oídos para todo lo que es verdadero? ¿Para todo lo que es honesto? ¿Para todo lo que es justo? ¿Para todo lo que es de buen nombre? Si es así, Pablo dice, entonces podrás vivir una vida de gozo, de victoria y de firmeza. De lo contrario, si estás prestando tus ojos y tus oídos, tus pensamientos, para lo que no es verdadero, para lo que no es justo, para lo que no edifica, vivirás una vida de derrota en derrota. Miren, ¿saben qué? Este mundo, hermano, está lleno de cosas que no edifican. La televisión constantemente te van a comunicar cosas que no te van a edificar. Las redes sociales que tanto amas y que algunos de ustedes los están destruyendo. Constantemente te llenará tu cabeza de cosas que no edifican. Esos amigos que tienes en el mundo, esas conversaciones que tú te permites tener, son cosas que no edifican. Son cosas que terminarán destruyéndote tarde o temprano. Porque tú estás prestando tus ojos y tus oídos para eso. Hoy es el día que debes tomar una decisión
y decir, ¿dónde van a estar basados mis pensamientos de hoy en adelante? Pablo deja una lista enorme de cosas que representan el carácter hermoso de Dios. Y que traen, ¿saben qué? Un beneficio para ustedes y para mí. Esas cosas nos traen beneficio a nosotros. Dios no se beneficia de eso. Él es completo. Él es verdadero. Él es justo. Él es puro. Él es digno de alabanza. Y nos invita a nosotros a que estemos en Él. Y que llenemos nuestra cabeza de esas cosas, nuestra mente. Porque en la medida que lo hacemos y actuamos en obediencia, podremos vivir en eso que ustedes decían querer tener. Gozo, firmeza en la vida cristiana. Poder regocijarse en cualquier momento, no importando la situación en la que nos encontremos. ¿Quién está controlando tus pensamientos? ¿Quién los controla? Hermano, nunca estaremos firmes y en gozo en la vida cristiana si no cambiamos nuestra manera de pensar. Esta es la clave. Esta es la idea que Pablo viene comunicando. Pablo está diciendo desde el versículo 6 en adelante, no se preocupen por nada. En lugar de eso, presenten todas sus preocupaciones a Dios mediante la oración y agradeciéndole de antemano. Así, la paz de Dios, que supera todo entendimiento humano, protegerá, cuidará, vigilará sus corazones y sus pensamientos, su mente. La paz de Dios va a ir y se va a transformar en un guardián. Eso es lo que está diciendo. Yo lo protejo. No se preocupen, vengan a mí y mi paz generará una barrera que mantendrá seguro su corazón y sus pensamientos en Cristo Jesús, dice. Hermanos, concentren sus pensamientos en todo lo que es verdadero. ¿Ven la continuación? Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Si hay algo virtuoso, hay algo digno de elogio, dice, piensen en estas cosas. Piensen en estas cosas. La oración hará que ustedes puedan estar firmes y con gozo todo el tiempo. Pablo da esta misma idea ahí en Efesios capítulo 6. Pablo nos habla exactamente de este mismo tema. Él viene hablando, ¿recuerdan acerca de la armadura de Dios en el capítulo 6? Revestidos de toda la armadura de Dios. Y esa armadura dice en una parte que tiene un casco, ¿lo recuerdan? El yelmo. ¿Y un casco para qué es? ¿Qué protege el casco en la batalla? La mente, los pensamientos. Miren, escuchen lo que dice. Tomad el yelmo o el casco. ¿Para qué es el casco? Para proteger la cabeza, la mente, los pensamientos. El casco de la salvación debe estar puesto en la cabeza. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. La salvación que ustedes recibieron gratuitamente debe inundar su mente todo el tiempo. Ustedes han nacido de nuevo. Son nuevas criaturas. Deben recordar la salvación y el resultado de esta. Por eso por eso recordamos la cena del Señor. Traemos esa obra de Cristo continuamente a la cabeza, a la mente. Nuestra mente debe estar en la salvación que Cristo obtuvo por nosotros y en el resultado de esta. ¿Y qué más dice? Y la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? Que es la palabra de Dios. No solo debemos tomar el yelmo, el casco de la salvación. Eso es lo primero. Eso está en la base. Eso está en el núcleo. Estamos donde estamos porque Cristo hizo lo que hizo. Y nosotros recibimos ese evangelio. Eso debe estar en la base siempre de nuestro pensamiento. Pero dice, no solo esto, tomad el casco, sino también la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Ahí está toda la vida cristiana. En esos dos pasajes. Recuerden su salvación. Y el proceso de santificación se producirá por medio de la espada.
esa que corta, que discierne los pensamientos, la palabra de Dios, que es guiada por el Espíritu Santo. Siempre van a ver que el Espíritu Santo y la palabra están juntos. No actúan de manera independiente, actúan juntos. ¿Y qué más dice? Versículo 18. Escuche, orando en todo tiempo. Apareció la oración. ¿Ven? ¿Ven? Conecta la oración ahora nuevamente. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo. ¿Qué significa? Recurrentemente. Vayan continuamente. Y súplica o ruego. Y súplica en el Espíritu. Con mayúscula, en el Espíritu Santo. Y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Ven la conexión, hermanos? ¿Ven lo que Pablo está diciendo acá? Tomen esa espada, tomen ese yelmo de la salvación, recuerden cómo llegaron a Cristo y oren todo el tiempo. La espada y la oración son cosas que van juntas. Y cuando hacemos eso, nuestros pensamientos empezarán a cambiar, transformación, metamorfosis. Y podremos empezar a cambiar y empezar a pensar solo en las cosas que son verdaderas, honestas, justas. ¿Usted de las personas que cuando se golpea rápidamente sale un garabato? ¿Ha visto hermanos que luchan aún con eso? Es que fue una reacción. ¿Saben por qué ocurre eso, hermanos? Y no lo digo criticándole. Le digo para que reflexionen esto. Porque eso está en su corazón. El corazón y la boca están conectados bíblicamente. Tal vez falta pasar más tiempo pensando en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en el carácter de Dios. Pero Rodrigo, ¿cómo lo hago? Tome esa espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios, y cómasela todos los días recurrentemente. Y vaya al Señor orando recurrentemente para que cambie ese corazón, para que lo forme. Dígale al Señor, Señor, quiero ser obediente, transforma mi vida. Ruéguele. Oración seguro contestada, hermano. Seguro. Porque Dios quiere santificar tu vida. Él lo hará. Él lo va a hacer. La meditación en la palabra de Dios y la oración harán que usted pueda estar firmes y gozosos todo el tiempo y sus pensamientos estarán centrados en lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? Lo que viene de Dios, la palabra de Dios. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y terminamos con este último versículo. Y aquí Pablo está concluyendo, dice, lo que aprendiste y recibisteis y oísteis y viste de mí, esto haced. Qué práctico, ¿no es cierto? Todo lo que tú has aprendido en esta semana, todo lo que has recibido, todo lo que has oído, todo lo que hemos visto de la vida de Pablo, esto haced. Y el Dios de paz, nuevamente este Dios de paz, estará con vosotros. ¿Cuál es la promesa? Que el Dios de paz estará con vosotros si lo hacemos. ¿Sí o no? Esa paz inundará el corazón, esa paz que el mundo no entiende, guardará nuestros corazones si estamos en Él, si estamos practicando estas verdades. Hermanos, la obediencia en el cristianismo es clave. Pidámosles al Señor ser obedientes en la vida. Escuchamos la palabra de Dios, venimos acá para ser obedientes. Pablo está diciendo, sigan mi ejemplo. Es lo mismo que él ya venía diciendo anteriormente en el capítulo 3, ¿lo recuerdan? Acerca de seguir su ejemplo. Él decía, imítenme a mí, siga mi ejemplo. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad lo que asimismo se conduce según el ejemplo que tenéis en vosotros, decía. O sea, no solo él se conducía así, había más como él que el cual la iglesia podía mirar
y conducirse y seguir el ejemplo de estos hombres. Por eso ahora Pablo termina diciendo, concluyendo, lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced. Pidámosle al Señor que nos ayude para practicar estas cosas. ¿Quiere hacerlo? Yo, hermano, quiero hacerlo. Yo necesito que el Señor siga cambiando mi vida. Yo necesito ser confrontado con estas palabras una y otra vez. Por eso una de mis oraciones siempre es, Señor, ayúdame a caminar en obediencia. Ayúdame a caminar en valentía. Porque soy un cobarde. Y porque soy un desobediente. Necesitamos esta palabra que Pablo ha ido mostrando en estas últimas semanas. ¿Oramos? Voy a dejar unos minutos para que cada uno pueda hablar con el Señor. Padre verdadero, Padre justo, Padre honesto, Padre puro, en el nombre de Jesús, venimos en esta mañana delante de ti para rogarte, Señor. Señor, transforma nuestras vidas, Señor. Te pido de manera especial por mi vida, la de mi familia y de cada uno de mis hermanos que están acá. De cada matrimonio, de cada esposo y de cada mujer, de cada joven, de cada señorita. Señor, transforma nuestra manera de pensar. Ayúdanos, Señor, a pensar en las cosas que tienen que ver con el carácter de Dios. Señor, queremos vivir vidas en gozo, con regocijo. Queremos vivir vidas firmes en el Señor, pero no podemos solos. Necesitamos de tu palabra. Anímanos, Señor, danos por medio de tu Espíritu Santo esa fuerza para recurrir a ti en oración constantemente. Líbranos, Señor, del afán y las preocupaciones, Señor. Necesitamos confiar en ti. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ponerla en práctica, como enseña Pablo. Ayúdanos a observar el hermoso ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, aprendido en Filipenses 2. Ayúdanos a aprender los ejemplos de Pablo, de Timoteo, de Epafrodito y de tantos hermanos que estaban en la carrera. Señor, cada uno de nosotros está en la carrera. Ayúdanos, Señor, a avanzar. Ayúdanos a vencer los obstáculos en la vida cristiana. Ayúdanos a ser ejemplo y testimonio para los de afuera. Ayuda a mis hermanos y a mí a ser personas gentiles, amables, cariñosas. Que el mundo pueda ver que hay algo diferente en nosotros. Y que eso sea un escenario propicio para poder compartir tus verdades. Compartir el Evangelio. Permita a esta iglesia que personas puedan conocerte como Salvador a través del testimonio y la predicación de la palabra de esta iglesia. Señor, es tu iglesia. Te necesitamos. Somos débiles, Señor, pero tú eres fuerte. Tú prometes cuidarnos y nosotros te queremos creer y confiamos en ti. Danos de tus fuerzas, danos de tu valentía, de tu poder, de tu estatura. Y nosotros estaremos en ti, Señor. Oramos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.